Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho nació el 24 de abril de 1897 en Teziucán, Puebla. Fue un militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Fue conocido como el presidente caballero. En el ámbito económico se le llamó también como Ávila Camachista. Se favoreció debido a su aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales para la guerra. Esto ayudó a reactivar o a activar lo que fue la minería, la agricultura y la industria. Protegió mucho a lo que fue la industria mexicana y construyó carreteras y expandió las vías ferroviarias. Ámbito político. En el ámbito político nombró lo que fue el Pacto Obrero Industrial en 1945. El objetivo era la legitimación del movimiento obrero, pero fracasó debido a que los empresarios se negaron a dar participación a los sindicatos en la toma de decisiones de la empresa. Se le cambió el nombre del Partido Nacional Revolucionario y quedó como Partido Revolucionario Industrial, que hasta la fecha pues todavía se ocupa. Y en 1943 nació lo que fue el CENTE, el Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación, en donde también hoy en día trabajan los maestros. Otro punto fue la creación de la Comisión Federal de Vigencia Electoral, comisiones electorales y un consejo de patrón electoral. En 1940, ámbito social. En 1940, México tenía una población aproximadamente de 19.653.552 habitantes, de los cuales 9 millones eran analfabetos, o sea que casi la mitad de la población total. Entonces, Ávila Camacho promulgó la ley de emergencia y con ello se inició una campaña nacional contra el analfabetismo. Se reformó también el artículo 3 constitucional, pasando lo que fue una educación socialista a una educación nacionalista, porque antes la educación solo la podían tener los que tenían un buen puesto económico y los que no tenían buen puesto económico no tenían derecho a la educación. Entonces se hizo nacionalista. Ya hoy en día también todos ya sea su clase social, tienen derecho a la educación. Y también lo que fue la ley del Seguro Social, que es el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ayudó, por ejemplo, con enfermedades, partos, vejez, edad avanzada, muerte y todo ese tipo de cosas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Fabián Mesa Rosales y esta es mi presentación sobre el sexenio de Miguel Alemán Valdés en los años de 1946 a 1952. En lo que viene siendo en los aspectos políticos podemos encontrar tres cosas muy importantes que se pueden retomar, que viene siendo la participación, por primera vez la participación y el derecho de votar de la mujer en las elecciones municipales de México. También nos encontramos que se utilizó como práctica política lo que viene siendo el charrismo. ¿Qué es lo que viene siendo el charrismo? Bueno, el charrismo más que nada fue una represión de cualquier movimiento, ya sea obrero o campesino, que no fuera controlado por el partido oficial. También esto fue utilizado como una estrategia política del control del sector campesino y obrero. Y esto se pudo hacer realidad a través de alianzas entre el gobierno y los líderes sindicales. También otro aspecto importante que podemos recalcar aquí viene siendo la
contrarreforma agraria, que más que nada esto era aumentar la producción de lo que viene siendo la agricultura, la producción de bienes que proceden de la tierra, más que nada lo que viene siendo la materia prima, utilizando un estilo, se puede decir, estadounidense, extranjero, que se llama farmer. Ante los aspectos sociales nos podemos encontrar ciertas cosas que más que nada fue esto una decaída de lo que viene siendo la economía y viéndose afectados ciertos grupos de personas. Que un aspecto que pasó, que viene siendo la migración de grandes números de personas de México hacia Estados Unidos, ya que no les convenía estar aquí o simplemente la necesidad los hacía tener que ser emigrar. También hubo grandes desplazamientos de campesinos a zonas urbanas, ya que ser un campesino en estas épocas, se podría decir, de lo que vino siendo lo de movimientos del charrismo y todo eso, se te oprimía mucho y no tenías los suficientes recursos ni beneficios para poder vivir. Y te convenía más que nada ser un obrero. Otro aspecto importante es que no todo el desarrollo económico ayudó de cierta manera equitativa a lo que vienen siendo los campesinos, sino más que nada también esto llegó a excluir a ciertas llegó a excluir a lo que vienen siendo los obreros y los campesinos. Ante los aspectos económicos podemos encontrarnos ciertas cosas, pero para generalizar todo, más que nada fue un impulso que también, como ya se retomó antes, no favoreció a todos, sino a un cierto grupo de personas. Un aspecto que podemos tomar fue la construcción de carreteras turísticas, que un ejemplo viene siendo la carretera panamericana, y que esa carretera es un punto turístico al puerto de Acapulco. También otro impulso económico que se le puede nombrar así, viene siendo los grandes sistemas de riego que se utilizaron para impulsar lo que viene siendo las empresas, que más bien que fueron un apoyo que recibieron para impulsar lo que viene siendo la agricultura y todo lo que viene siendo trabajar con la tierra. También hubo una gran inversión pública, pero más que nada esta simplemente apoyó a lo que viene siendo el sector industrial, excluyendo a ciertas personas, ciertas cosas, excluyendo más que nada lo que vienen siendo los campesinos. En los movimientos sociales podemos encontrarnos ciertas cosas que más que nada fueron levantaciones, se puede decir, ante armas, bueno, no ante armas, sino luchas más que nada por levantar su economía y tener más que nada un cierto tipo de equidad. Como un ejemplo viene siendo vinieron siendo los ferrocarrilleros, que los ferrocarrilleros más que nada querían aumentar su salario, dejar de vivir con la corrupción, ese tipo de luchas. Y el ferrocarrillero surgió por las décadas de 1948 a 1958. También en estas épocas de 1948 a 1958 nos podemos encontrar que en 1950 y 1951 encontramos lo que viene siendo la caravana del hambre. ¿Qué pasó con esto? La caravana del hambre surge en Coahuila con 4,000 mineros que organizaron una marcha que viene siendo de Coahuila hasta la Ciudad de México para ser escuchados por Miguel Alemán. Ante estos tipos de situaciones tuvo sus ciertas consecuencias, lo que vinieron siendo sus revueltas, ya que sufrieron varias represiones, acabando con ciertos grupos, que se puede decir los que vienen siendo los que les daban el trabajo y todo este tipo de aspectos. Y sí, en general simplemente todo lo que pasó en estos años, en ese sexenio, fue más que nada un impulso económico y ciertas luchas porque no les convenía a todos ese tipo de impulso económico o simplemente se querían ver beneficiados ciertas personas a comparación de lo que vendría siendo todo México. Y eso sería como una conclusión mía. Modelos
Aspectos económicos 1940-1970. Adolfo López Mateos. Nació el 26 de mayo de 1908 y murió el 26 de septiembre de 1964. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México de 1958 y 1964. Adolfo López Mateos, en el aspecto político, se hace la comisión del libro gratuito que conocemos hoy en día. Se crea el Tratado de Tlatelolco que prohíbe el desarrollo de armas nucleares. En el aspecto social, al parecer era solidario, ya que hace la ley de los trabajadores. Esta consiste en descanso y un aguinaldo obligatorio. Se sustituye la Dirección General de Pensiones para proporcionar atención médica, pensiones y otros servicios. La institución aún existe. El país tenía problemas económicos. Las compras en el exterior superaban a las ventas. Por lo tanto, se nacionalizó la industria eléctrica y fue creado el organismo descentralizado dominado, Compañía Mexicana de la Luz y Fuerza. Así fue como se llamó. En el movimiento social era un poco activo, ya que participaba en organizaciones y manifestaciones, como a favor del movimiento vasconcelista. También se hizo el movimiento ferrocarrilero que empezó en 1958. Buenos días, me llamo Dulce María Hurtado Radilla y explicaré el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Adolfo Ruiz Cortines fue un contador militante, revolucionario y político. En el aspecto político, en 1952 se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución Política, logrando de esta manera el derecho al voto de la mujer. Se crea la Ley de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. En el aspecto social, en abril de 1952 fue creada la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Los salarios de los trabajadores crecieron con respecto al costo de la vida. El 42% de la población era analfabeta. Sume salario por cada año de antigüedad del trabajador. Aspectos económicos. Un decreto en 1954 hizo una posible la devaluación del peso que se encontraba en 8.65 en su paridad con el dólar, quedando en 12.50. Aumenta la producción petrolera. En 1952 se inauguran 7 plantas de destilación en Azcapotzalco en 1956. Inaugura la presa Falcón, siendo invitado Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos. Movimientos sociales. El movimiento magistral mexicano fue un movimiento integrado por maestros de primaria que se manifestaron en la Ciudad de México, que demandaron aumento salarial, que fue liderado por el sindicato, de tendencia socialista, Movimiento Revolucionario del Magisterio. Sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. El sexenio de este presidente de México empezó el 1 de diciembre de 1964 y terminó el 30 de noviembre de 1970. Su política fue un poco criticada, ya que ocurrieron varios delitos del presidente hacia la sociedad. Él desempeñó varios cargos públicos a su división administrativa natal. Una de sus polémicas más grandes fue que prohibió la huelga. O sea, que si tú hacías una huelga en México o que si tú provocabas una huelga, se te tachaba como delito o se te insinuaba como delito, ya que tú podías pagar hasta la cárcel gracias a hacer una huelga. El gobierno invirtió en varios bienestares sociales.
Él tenía un objetivo de mantener la estabilidad, pero pues no lo logró o para él no fue suficiente. La economía en ese entonces o en su gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aumentó un poco o aumentó a diferencia de varios presidentes que estuvieron en la presidencia. Él aumentó la economía ya que aumentó la participación del Estado. O sea que el Estado hizo varias cosas por el país o por la sociedad. Por ejemplo, la creación de empresas paraestatales y la construcción de obras infraestructurales. Él invirtió o la inversión pública que se hizo o el conteo que se hizo de todas las inversiones que él hizo hacia el pueblo, hacia la sociedad o hacia el país fue de 130 millones de pesos. El doble que Adolfo López Mateos pudo hacer en su presidencia. La deuda externa aumentó ya que era de 53.285 millones de pesos, fue creciendo debido a que un estadounidense trabajó en la economía del país. En el aspecto social, Gustavo Díaz Ordaz falló mucho porque le falló mucho a la sociedad, pero de cierta forma le ayudó en lo material. ¿Por qué le ayudó en lo material? Porque aumentó la telefonía nacional e internacional, o sea que tú podías llamar a cualquier lado del mundo. Creció las redes de carreteras, fue un poco más modernizado, construyó aeropuertos, que más o menos fueron 50 aeropuertos que él construyó, y pues sabemos que él hizo mucho partió a la sociedad. Él hizo o construyó la presa de la Amistad de Coahuila, él adquirió ferrocarriles de corto tránsito y varias cosas. Llegamos a lo importante y a lo que Gustavo Díaz Ordaz hizo muy mal hacia ese país o hacia nuestro país. Movimientos sociales. El primer movimiento social que hubo en su gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, o en lo que más impactó, fue que él prohibió la huelga, sabiendo que en esos entonces la huelga era la única forma de que el Estado o de que el país se pudiera desquitar o se pudiera expresar. Eso sería que no tienes expresión propia o que no te puedes expresar libremente. Entonces eso, por obvias razones, la sociedad salió muy afectada. Otro sería que, pues gracias a que él prohibió todas esas huelgas, pues los estudiantes, pues que eran los principales, él tomó sus planteles de los estudiantes y los tomó a su cargo. El ejército de Gustavo Díaz Ordaz tomó a su cargo todos los planteles universitarios. Entonces, pues decimos o sabemos decir que los estudiantes hacían huelgas y rompían todas sus reglas de él o de ese presidente. Es uno de los principales cosas que caracteriza esta época de su gobierno. ¿Por qué? Esta es una de las principales características que dice de su gobierno. ¿Por qué? Porque el 2 de octubre lamentablemente hubo un sangriento encontramiento de sargentos a estudiantes. Él los llevó con el engaño de que él iba a arreglar las cosas con esos estudiantes, ya que los estudiantes protestaban porque no los dejaban ser libres de expresión y porque agarraron sus planteles universitarios
Sabemos que unos días después iban a llegar los Juegos Olímpicos, ya que por eso Gustavo Díaz Ordaz tuvo unos ciertos achaques con eso, de que no quería que México se exponiera o se expusiera así o hablaran mal de ese país o de nuestro país. Entonces lo que él se le hizo más fácil fue convocar un meeting para que el gobierno o para que los estudiantes pudieran llegar a ese meeting, o sea, a la plaza de Tlatelolco, y pues lamentablemente en ese día muchos estudiantes fallecieron, ya que Gustavo Díaz Ordaz mandó a matar a todo aquel estudiante que se opusiera a sus reglas o a sus reglamentos que él dictaba o que él hacía. Lamentablemente el sangriento enfrentamiento de estudiantes con militares fue muy épico hacia la ciudad, ya que se perdieron muchas vidas inocentes y Gustavo Díaz Ordaz quedó como el peor presidente de México, ya que por su afán de tener o de no tener una mala impresión hacia de otros países, hizo eso para que su país no quedara en mal ni tener una mala impresión. Creo que eso fue uno de los principales movimientos y que me repugnan de ese presidente. Me repugnaban porque pues ya sabemos que ya no está. Y es todo. Es todo. Gracias por escuchar nuestras diapositivas. Soy Alondra Gutiérrez Suárez y estas fueron mis diapositivas del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.